a vuestra sala. Pero sí, obviamente voy a tener que referirme al tema del delito de rebelión. Porque el tipo penal está redactado así, artículo 346. El que se alce en armas para variar la forma de gobierno o de poner al gobierno legalmente constituido, o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años. Dice que el verbo rector es el que se levanta en armas. Y yo me voy a permitir hacerle recordar, señor magistrado, que tenemos a la vista la sentencia en el recurso de nulidad número 890-2010, donde usted es el ponente, donde se dice con absoluta claridad: la conducta prohibida es el alzarse en armas, pudiendo ser realizado por cualquier persona, siendo que la conducta sancionada es alzarse en armas. Luego incluso habla de lo que dice el diccionario de la Real Academia. Dice: interpretando dicho contenido en la doctrina penal de cierto consenso, rebelión significa levantamiento, sublevación o insurrección contra las autoridades legítimas. La rebelión es definida en la doctrina mayoritaria como el hecho de alzarse en armas, consistente en un movimiento más o menos organizado de personas que disponen de armas. Mi patrocinado ha dispuesto de armas. Más adelante dice: en efecto, el alzamiento en armas es la fórmula que impone el legislador como conducta delictiva típica. Se precisa que el levantamiento violento se ejecute mediante el empleo de medios contundentes. 2 puntos. Armas. El término armas nos lleva a mencionar diferentes instrumentos como piedras, palos, tijeras, revólveres, etc. Pero a efectos del cumplimiento típico de la rebelión, tendrán que ser armas que puedan generar efectos desafiantes ante las órdenes impartidas. La idoneidad de las armas responden al grado de perturbación del orden político interno. Los alzados habrán de emplear armas que se entiendan capaces de desafiar la resistencia de las fuerzas públicas. Nos preguntamos, ¿cuál es la idoneidad de esas armas? ¿Han habido tanques? ¿Han habido fusiles que hayan sido utilizados por mi patrocinado para que se haya consumado el delito de rebelión? Nosotros consideramos, señor magistrado, que no se dan en ese sentido. También hemos visto que se ha invocado doctrina española, etcétera, etcétera. Pero tenemos aquí una referencia, como referencia al Código Penal español. El artículo 472. Delitos contra la Constitución. Rebelión. 472. Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes. Aquí, miren, ni siquiera se pide alzarse en armas. Simplemente los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes. Pero en el caso del Perú, señor presidente, en el caso del Perú, se va más allá de lo que dice el Código Penal español. En el Código Penal peruano se pide como un requisito sine qua non el que se alce en armas. Y en el caso español, ¿qué ha ocurrido? El Tribunal Supremo en lo penal de España, en la sentencia número 459, partido 2019 del 14 de octubre del 2019, vio un caso de rebelión. Porque el Parlamento de Cataluña había decidido independizarse de España, declara que se funda una nueva república, convoca a un referéndum,
se hace el referéndum, hay un resultado del referéndum y se convoca a una asamblea constituyente. Eso que, según el mismo Código Penal español, podría ser rebelión, ¿en qué terminó? Los absuelven a todos por rebelión y solo los condenan por sedición. Vale decir, pese que en España los catalanes de Barcelona desarrollaron casi todos los elementos de tipicidad del delito de rebelión, no los condenaron por rebelión, los condenaron por sedición. Entonces, esta defensa se pregunta si en el Perú, el 7 de diciembre, no hubo nada de levantamiento en armas, sino solamente la lectura de un mensaje presidencial por parte del señor Pedro Castillo Terrones. Eso equipara con la doctrina de la propia Corte Suprema del Perú. No se equipara, señor presidente, y por tanto esta defensa considera que no se ha consumado en ningún momento el delito de rebelión por parte de mi patrocinado Aníbal Torres Vázquez. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor abogado.